Listo, empecemos. Ya está. Empecemos, jóvenes. Buenas tardes, tengan todos. Vamos el día de hoy a trabajar las propiedades de las razones trigonométricas. Es decir, dentro de los triángulos rectángulos, nosotros podemos definir las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahora, cuando nosotros encontramos el valor del seno, el coseno y el resto de razones, va a haber propiedades que se cumplen. Por ejemplo, van a llegar a ser recíprocas. ¿Qué significa eso? Cuando tienes un triángulo rectángulo, tienes los catetos y la hipotenusa, al momento de calcular el valor de ¿qué? Del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de dicho ángulo alfa, si tú multiplicas seno con cosecante, el producto te da 1. Si tú multiplicas el coseno con la secante, el producto te da 1. Y si multiplicas la tangente con la cotangente, el producto llega a ser 1. En otras palabras, recíproca, ¿qué significa? Que el producto de razones trigonométricas de un mismo ángulo siempre llega a ser 1. Entonces, ¿cuáles son las parejas? Seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. No puedes mezclar. Entonces, ¿cuándo llegan a ser recíprocas? Cuando los ángulos son iguales. Ahí está. Entonces vamos a escribir eso en nuestro cuadrito. Ángulos iguales. Ángulos iguales y el producto siempre debe ser 1. Eso significa recíprocas. ¿Ok? Muy bien. Vayan copiando. Muy bien. La segunda parte sería hablar de ángulos complementarias o razones complementarias. De nuevo, en un triángulo rectángulo, recuerda, a diferencia del primero, solo hemos definido un ángulo, pero aquí vamos a definir 2 ángulos, alfa y beta. Dentro de un triángulo rectángulo, esos 2 ángulos llegan a sumar 90. Esa es la primera condición para complementarias. Mira, la suma de mis ángulos debe ser 90. Primera condición para complementaria. Segunda condición, ¿qué se cumple al tener esta suma igual a 90? Se cumple lo siguiente, que las razones trigonométricas se van a igualar. ¿Y cuáles? Mira, por favor, seno de alfa lo vas a igualar al coseno de beta. Tangente de alfa lo vas a igualar a la cotangente de beta. La secante de alfa lo vas a igualar a la cosecante de beta. Entonces, en forma general, la razón trigonométrica del ángulo, en este caso alfa, va a ser igual a ¿qué? A la razón trigonométrica del ángulo beta. Me dejo explicar. Seno, su corrazón, ¿quién sería? Coseno. La tangente, cotangente. De la secante, cosecante. Siempre va esta letrita al momento de leer la razón trigonométrica. Si es seno, recuerda, es coseno. Tangente, cotangente. Si es secante, tú dices cosecante. Tienen la misma raíz al momento de leer, ¿ya? Recuerda, la suma debe ser 90, si se cumple la igualdad. Ahora vamos a ver algunos ejercicios. Nos dice el primero de todos, calcular x si se cumple la siguiente, mira, multiplicación. Coseno de 3x menos 12 multiplicado por la secante de x más 36 dice que el producto es 1. Cuando el producto es 1, recíprocas, ¿correcto? Es recíprocas. Ahora, ¿cuándo 2 razones trigonométricas son recíprocas? Cuando los ángulos en primer lugar son iguales y se multipliquen coseno con secante. Entonces está cumpliendo las 2 condiciones. Coseno con secante 1. ¿Los ángulos cómo son? Deben ser iguales. Entonces vamos a igualar 3x menos 12, lo igualas a x más 36. El x pasa a la izquierda a restar a 3x y nos quedaría 2x. El 12 que resta pasa a sumar. 36 más 12 nos da 48. Y el 2 pasa a dividir y la respuesta es que x vale 24. Veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo no es muy difícil. Tenemos que calcular el valor de y. Si se cumple la igualdad, mira, es igualdad.
seno de y más 10 igual a coseno de y más 20. ¿Cuándo el seno y el coseno se igualan? El seno y el coseno se igualan cuando son complementarias. Entonces, los ángulos que son y más 10 y y más 20, ¿cuántos deben sumar? 90. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar esa condición. Si son complementarios, sumemos los ángulos. Y más 10 debe ser igual a y más 20, perdón, más y más 20. Esa suma de ángulos debe ser igual a 90, por ser complementarios. Entonces sumemos y más y, 2y, 10 más 20, 30, igual a 90. El 30 pasa a restar a 90. Nos quedaría 2y igual a 60. Y el 2 pasa a dividir a 60. Y y resulta ser igual a ¿cuánto? 30. Por lo tanto, hemos encontrado el valor de la letra Y, que es 30. Hemos hecho dos ejemplos. Recíprocas, complementarias. ¿Ok? No es muy difícil como observas. Muy bien. Continuemos con el ejercicio número 3. Nos dice lo siguiente. Calcular el coseno de 3x. Si se tiene la siguiente condición. Que tangente de 5x multiplicado por la cotangente de x más 40, ese producto resulta 1. Entonces, como puedes observar, está cumpliéndose la propiedad de recíproco, ¿no? El producto de la tangente por la cotangente siempre es 1. Ahora, ¿qué se cumple? Los ángulos, ¿cómo llegan a ser? Llegan a ser iguales. Entonces, al cumplir las dos condiciones, lo igualamos. 5x igual a x más 40. El x pasa a restar a 5x, nos queda 4x igual a 40. El 4 pasa a dividir a 40 y la respuesta es 10. X es 10. Sencillo. Aquí la pregunta es calcular el coseno de 3x. Sería el coseno de 3 por 10, ¿no? Que sería el coseno de 30. ¿Y cuánto es el coseno de 30? Sería raíz de 3 sobre... Esa es la respuesta. Muchas gracias, Marisol. Pero ahora, ¿qué pasa en el problema número 4? Presta mucha atención, nos dice, hallar el seno de x más 12 si se cumple lo siguiente. Tangente de x por tangente de 72 dice que es igual a 1 ese producto. No vayas a cometer el error, profesor, producto igual a 1, x es igual a 72, ¿lo reemplazas? Error, no. Aquí se está multiplicando la tangente por la tangente. Cuando la propiedad es el producto, es 1, muy bien, pero ¿de quién es? De la tangente por la cotangente. Profesor, ¿se han equivocado? No se han equivocado. Lo que vas a hacer a continuación es calcular el complemento de tangente de 72. ¿Y cómo hago eso? Mira, por favor, sería tangente de x, el primer término, multiplicado. Recuerda, razón trigonométrica, corrazón. Recuerda siempre, corrazón. Tangente, ¿qué vas a escribir? Cotangente. Ahora, no del mismo ángulo, ¿ah? Recuerda que los ángulos que debo escribir deben sumar 90. Si va a 72, ¿cuánto te falta para 90? ¿Ah? ¿Cuánto faltaría? ¿10 y? Pero 18, no 16. Faltaría 18. ¿Ya? Y esto es igual a 1. Ya hemos encontrado el complemento de tangente de 72, que sería cotangente de 18. ¿Correcto? Ahora, tangente por cotangente igual a 1. Muy bien. Los ángulos, ¿cómo son ahora? Ahora sí son iguales. X es igual a 18. Por lo tanto, si me preguntan por el seno de X más 12, sería 18 más 12. ¿Y cuánto es esa adición? Sería seno de 30. ¿Y cuánto es el seno de 30? El seno de 30 es un medio. Ahí está la respuesta. De esa manera tienes que trabajar. Ten mucho cuidado. Si tienes tangente por tangente, busca el complemento de uno de los ángulos para que puedas resolverlo. Empecemos. Nos pide la pregunta 5. Hallar el coseno de x más 35, ¿correcto? Si tenemos la siguiente condición. Tangente de 2x multiplicado por la tangente de 40 es 1.
Entonces, antes de que tú te emociones y digas que 2x es igual a 40 y lo dividas, no. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es tangente por tangente igual a 1. Eso no es recíproco. Entonces, para que sea recíproca, vamos a tener que cambiar la tangente de 40 por su complemento. Empecemos. Tangente de 2x. Ahí está. Multiplicado. ¿Cuánto es el complemento de tangente de 40? Empieza con la razón trigonométrica. Tangente, cotangente. Listo. Para que 40 llegue a ser 90, ¿cuánto le falta? 50. Y ese es igual a 1 como producto. Ahora sí, tangente por cotangente, el producto es 1. Cuando los ángulos son iguales. Entonces tendríamos que igualar 2x igual a 50. X, ¿cuánto vale? 25. Pero no es la respuesta. Ahora sí no me voy a equivocar. Esa no es la respuesta. Nos piden coseno de 25 más 35. Y esa adición nos resulta coseno de 60. ¿Y cuánto es coseno de 60? 1/2. Muy bien, vamos con el ejercicio número 6. Nos dice, calcular tangente de 3x. Si se cumple lo siguiente, el seno de 2x más 30 es igual al coseno de 80 menos 3x. Recuerda, si el seno y el coseno se igualan es porque son complementarias. ¿Qué se cumple cuando se igualan y son complementarias? Los ángulos, ¿cuánto llegan a sumar? Los ángulos llegan a sumar, ¿cuánto? 90. Entonces vas a escribir 2x, un ratito, acá no va a salir, ¿no? Ajá, sí, va a salir. Ya, entonces vamos a sumar, ¿ok? 2x más 30, ¿correcto? Más 80 menos 3x, todo debe ser igual a 90, ¿correcto? Ya. Ahora vamos a simplificar, vamos a sumar. Sería 80 más 30 sería 110. 2x le restas 3x, te queda x negativo, igual a 90. El x pasa a la derecha sumando y el 90 pasa a restar a 110. 110 menos 90 es igual a x. X, ¿cuánto resulta? 110 menos 90, 20. Por lo tanto, equivale a 20. Ahora vamos a responder. ¿Cuánto es la tangente de 3 por x? Es decir, de 3 por 20. Y esa multiplicación nos daría tangente de 60 grados. ¿Y cuánto vale la tangente de 60 grados, muchachos? ¿Sería raíz de 3? ¿Correcto? Raíz de 3 sería la respuesta en el ejercicio. Miren, el ejercicio número 7 nos pide calcular el valor de A, que se encuentra en esta parte del triángulo. Ahora, también conocemos este otro cateto que mide 5. Si nos dicen que el seno del ángulo θ menos 10 es igual al coseno del ángulo θ, cuando el seno y el coseno se igualan, llegan a ser complementarios. Eso que nos indica que los ángulos θ menos 10 y θ llegan a sumar 90. Vamos a escribir esa operación. θ menos 10 más θ es igual a 90. Θ más θ, 2 veces el ángulo θ, igual a ¿cuánto? El 10 pasa a sumar a la derecha 90. 90 más 10 sería 100. El 2 pasa a dividir a 100 y θ vale 50. Hemos encontrado el ángulo θ. Ahora, vamos a reemplazarlo en nuestra figura. Como θ vale 50, 50 menos 5, todo este ángulo vale 45. 45 grados. Ahora, nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Como tenemos catetos, para este ángulo de 45 voy a definir la famosa tangente de 45. Observa. ¿A qué es igual a tangente de 45? Cateto opuesto, cateto adyacente. A sobre 5. Pero recuerda, ¿cuánto es la tangente de 45? La tangente de 45 es 1. Y eso es igual a la letra A dividido entre 5. El 5 que divide multiplica el 1. Por lo tanto, ¿A cuánto resulta ser? 5. Esa es la solución del ejercicio. Y ahora sí. Nos dice el ejercicio 8. Si la tangente de 2x multiplicado por la tangente de 20 es 1, y además nos dicen que el seno de x más y es igual al coseno de 10, calcular el seno de qué ángulo? Del ángulo, del ángulo y menos x. Entonces empecemos. La tangente por la cotangente es 1. Son recíprocos.
¿Cuándo son recíprocos? Cuando estos dos ángulos llegan a ser iguales. Primera ecuación, 2x igual a 20. El 2 pasa a dividir a 20 y x es igual a ¿cuánto? A 10. Ya hemos encontrado la primera letra. Ahora, además sabemos este otro dato, que el seno de x más y, correcto, x más y, es igual al coseno de 10. El seno y el coseno son iguales cuando son complementarios. Eso que nos indica que estos dos ángulos llegan a sumar 90. X más y más 10 igual a 90. Pero nosotros sabemos un dato importante, que x vale 10. Entonces nos quedaría 10 más 10, 20. Y más 20 igual a 90. El 20 pasa a restar a la derecha 90 y nos resultaría 70. Ahora vamos a responder la pregunta. Nos piden seno de ¿quién? De y, que es 70, menos el valor de x, que es 10. Y esa diferencia sale seno de 60. ¿Y cuánto es el seno de 60? Raíz de 3 sobre 2. Esa sería la solución del ejercicio número 8, muchachos. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa, escriban en los comentarios.